¿Qué tal, Sergio? Oye, hablamos de clásicos en este programa generalmente, ¿no? Y hay uno que es un clásico ineludible, independiente de lo que uno piense de su autor, independiente de lo que uno piense de las historias que en ese libro se cuentan. Pero creo que no hay casa donde no haya estado alguna vez el libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, un clásico de clásicos. Totalmente, de Editorial Pomaire, con platillo adamskiano sobrevolando el mar, ¿cierto? Sí. Ese libro yo me reuní con unos amigos, me recuerdo de la época, en una especie de casa club que había para leerlo por capítulos. Así es que desde la famosa desaparición esa del 5 de diciembre de 1945, de esos aviones, ¿te acuerdas? Hasta la historia del Mari Celeste que está ahí. Todo eso formaba parte del mobiliario mental de la época en torno a un tema tan extraño e inquietante como el Triángulo de las Bermudas. Claro, un libro que además dio paso a una serie de publicaciones de otros libros del mismo corte, ¿no? Autores que se quisieron plegar al éxito de Berlitz con el Triángulo de las Bermudas, que publicaron sus propias versiones, sus propias investigaciones o sus propias copias de lo que habían escrito antes otros autores sobre este tema, y también libros refutando las historias de Berlitz. Fue tanto el éxito que después Berlitz sacó Sin Rastro, una secuela del Triángulo de las Bermudas, y el Triángulo de las Bermudas además es el libro más editado, el que tiene más versiones en español, tiene 55 ediciones en nuestro idioma, la última de ellas publicada el año 1998, según dice Antonio González Piñeiro en la Biblia de los libros ufológicos. Está aquí aparecen las 55 ediciones de ese libro, el libro más publicado en nuestro idioma. Sergio, ¿qué dice el contenido del Triángulo de las Bermudas que lo hizo tan famoso? Bueno, mezcló varias cosas. Por una parte, la idea de que existe una zona en el mundo donde se dan toda clase de anomalías, incluso de distorsiones espaciotemporales. Por otro lado, la vinculación con el tema OVNI que viene de suyo, y por si eso no fuese suficiente, la relación con temas como la Atlántida o mundos subterráneos o submarinos. Así que estaba todo el cóctel perfecto para que se pudiese plantear una historia lo suficientemente abarcadora y que incluía como condimento esencial el misterio de ciertas catástrofes, desapariciones de barcos y aviones. ¿Por qué? Ahí vino la idea del Triángulo de las Bermudas, también llamado Triángulo del Diablo, lo cual no hacía sino sumarle un elemento adicional de misterio y de morbo al asunto. Así es que consideremos, estamos hablando de los 70, y estos temas estaban en su auge. Cuando hablamos de los 70, la gente piensa, vinculada a los ámbitos del realismo fantástico, ovnis, antiguos astronautas, y se nos queda siempre un tercer aspecto, el Triángulo de las Bermudas. De hecho, claro, un libro muy importante de Antonio Rivera, del gran Antonio Rivera, un libro de 1976, Los 12 Triángulos de la Muerte. Ya no bastaba con uno, había otros más distribuidos por el mundo, así que para que notemos cómo venía la mano en esos tiempos. Claro, no había región del mundo que se preciara de tal que no tuviera un triángulo por ahí dando vueltas. Chile también tiene un triángulo, el Triángulo del Pacífico Sur, como un libro, como se titula un libro de Antonio Cárdenas Tavíes. Así que en todas partes hay un triangulito causando estragos. Oye, un libro clásico, muy vendido, muy popular en su época, absolutamente fuera del ámbito de lo meramente ufológico. El Triángulo de las Bermudas atravesó la frontera y llegó a lugares donde otros libros jamás soñaron con llegar, a contextos sociales donde la ufología incluso no ha penetrado hasta el día de hoy. El libro de Charles Berlitz se vendió mucho, el mismo Berlitz se hizo muy conocido por esto, a pesar de que era famoso ya por la escuela de idiomas en la que él participaba, pero el Triángulo de las Bermudas lo catapultó a la condición de bestseller y de autor digno de tener
en consideración. Escribió sobre otros temas también, sobre el fin del mundo, sobre todo tipo de misterios y de fenómenos extraños, pero sin ninguna duda El Triángulo de las Bermudas es su libro más famoso. Sergio, ¿algo para cerrar la cápsula? Dos comentarios. Pocos han hecho tanto como Berlitz para popularizar, por una parte, la figura del científico amigo de Berlitz, que era el doctor Manson Valentine, a quien yo siempre nombro, y la dama de Elche, que aparecía en la portada de su libro sobre la Atlántida. Y quería decir un último comentario sobre la penetración del tema del Triángulo de las Bermudas en la cultura popular. Yo que trabajaba en tribunales en la comuna de San Bernardo a comienzos de la década de los 90, había unos tribunales acá en que todo se perdía, los expedientes, y la gente lo conocía popularmente como el Triángulo de las Bermudas. Todo se perdía acá. Así que para que no tengamos gente completamente afuera del ámbito de la misteriología, lo tenía incorporado. Claro. Eso no es poca cosa. No es poca cosa. Acá tengo un libro casualmente de Berlitz, en alemán, que es como El fin del mundo del año 99. Hay una edición en español de este libro también. Pero claro, él escribió de muchos asuntos y sin embargo El Triángulo de las Bermudas pasará a la historia como su mayor aporte a la literatura vinculada al tema OVNI. Sergio, buscaremos algún otro libro a la altura del Triángulo de las Bermudas, si es que lo hay, para el próximo programa, ¿te parece? Por supuesto, y vaya que hay que tener cojones para plantear una fecha apocalíptica concreta. Sí, bueno, se equivocó por lo menos 24 años, pero ahí está. Pero hay que tener. Sí. Gracias, Sergio, un abrazo, ¿eh? Nos vemos. Igual, gracias, Diego.